Muy buenas noches. Sea usted bienvenido a su espacio A Fondo, este espacio dedicado a la reflexión, al análisis, a la discusión de los temas realmente trascendentes, aquello que nos debe de importar a todos para tratarlo así a fondo, un tema fundamental en estos tiempos siempre, pero en estos tiempos específicamente considero es la educación, el derecho a la educación y qué proyecto de nación, qué proyecto de país, qué proyecto latinoamericano queremos construir a través de la educación con la mirada hacia el futuro, en el presente, plantados en el presente, conociendo nuestro pasado y pues en la perspectiva hacia el futuro. Y para este tema, el tema del derecho a la educación en Latinoamérica y en específico también en nuestro país y región, tenemos invitados de un nivel excepcional. Tenemos aquí a, pues primeramente, el gusto de recibir a la doctora Iliana Lopriore, es correcto, Infante. Ella es integrante de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, conocido como CLADE. Es correcto, un organismo precisamente dedicado a nivel latinoamericano al impulso de esto, de un derecho fundamental, el derecho a la educación. Bienvenida y muy buenas noches. Muchísimas gracias, doctora Iliana, por acompañarnos esta noche. Tenemos enseguida también al doctor Bonilla, al doctor Luis Bonilla, que de hecho ya ha estado con nosotros en ocasiones anteriores. Un gusto que nos acompañe nuevamente. Es pues una eminencia, si me permiten decirlo, en temas de educación precisamente, y en este momento además pues viene como parte de esta propuesta de candidatura al CLACSO, este centro de, perdón, se me fue, el Consejo Latinoamericano para las ciencias sociales, el estudio de las ciencias sociales. Y tenemos a un muy querido amigo, el michoacano, él orgullosamente de aquí, de nuestra región, el doctor José Valdominos, que también ya nos ha acompañado en otras ocasiones. Él pues tiene trabajo constante en la Universidad Pedagógica aquí, pero además es coordinador de un postdoctorado en estos temas también de la educación. Pues bienvenidos, como puede usted ver, bienvenidos los tres, como puede usted ver, tienen un nivel el programa el día de hoy, el tema, la educación latinoamericana, con tres doctores especializados en los temas, las problemáticas de la educación en nuestra región latinoamericana. Bienvenidos, muchas gracias. Y pues me gustaría que empezáramos planteándoles, pidiéndoles que nos planteen primeramente que nos presenten un poco lo que representa cada uno del quehacer de ustedes en torno a la educación latinoamericana y tal vez un breve diagnóstico de por qué es esto tan importante en este momento. Doctora. Mi nombre es Iliana Lopriore y como miembro integrante activo de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, para nosotros es muy importante resaltar que recién en este contexto mundial y muy especialmente en toda esta situación latinoamericana, haber celebrado y culminado exitosamente el día de ayer la 10ª Asamblea Regional que congregó a múltiples redes, organizaciones, estudiantes, foros nacionales y coaliciones en todo el ámbito latinoamericano, presente América del Sur, América Central, América del Norte y todo el Caribe, donde nos congregamos para no solo discutir y analizar todo lo que está pasando en la educación latinoamericana, sino también con una tónica esperanzadora y propositiva para poder encaminar en este contexto que es bastante complejo, opciones alternativas que nos permitan lograr una educación emancipadora. Muy bien, yo creo que tenemos ahí una idea. Si nos comparte, doctor, usted está en eso, bueno, lo conocemos como un especialista en los temas de las ciencias sociales en Latinoamérica, pero ahora está también en esta candidatura a un espacio. ¿Qué es precisamente este espacio, este consejo? ¿De qué escala estamos hablando, toda América Latina, y cómo estamos en México en ese ámbito?
Muchas gracias, Raúl, por invitarnos nuevamente. Es la tercera oportunidad que venimos a fondo a hablar de la educación, del compromiso educativo, el derecho a la educación. Y en esta oportunidad, como tú bien lo señalas, en mi condición de candidato a la Secretaría Ejecutiva de CLACSO. CLACSO es el Consejo Latinoamericano y Caribeño de las Ciencias Sociales. Es la más importante organización de las ciencias sociales en el mundo. No hay otra igual. Agrupa a 656 centros de investigación en 51 países. Tiene 920 posgrados en la red de posgrados en ciencias sociales en distintas áreas en toda la región y además cuenta con 110 grupos de trabajo de investigación sobre el cual gravitan cerca de 6.000 investigadores de las ciencias sociales en todo el continente. Como les señalé, es una institución que orienta toda la investigación en ciencias sociales y que el 17 y 18 de noviembre de este año en Buenos Aires, Argentina, realizará su asamblea en la cual se elegirá el nuevo secretario ejecutivo para el periodo 2019-2021 y para ese proceso he postulado mi nombre acompañado de múltiples centros de investigación de México, Centroamérica, el Caribe, América del Sur, en una propuesta que pretende innovar el trabajo de CLACSO, que CLACSO acaba de cumplir 50 años. Nos estamos planteando que hoy hay que actualizar CLACSO conforme a los desafíos del siglo XXI como una organización descentralizada, desconcentrada, que profundice los modelos democráticos de gestión de la investigación en las ciencias sociales. Bueno, doctor, yo creo que vamos a tener un poco de tiempo para que nos platique un poco más de esta propuesta que conjunta, según entiendo, pues las voluntades de muchos investigadores de esta región, pero que también, por supuesto, se preocupan por todo lo que sucede en toda nuestra América Latina y en todo el mundo en el tema de las ciencias sociales y de la educación. Y pues nos interesaría mucho también conocer la perspectiva desde nuestro país de estos temas, el tema de la educación, el derecho a la educación y el tema pues, de cómo se organizan los investigadores en el ámbito de las ciencias sociales en Latinoamérica. Y pues para eso el doctor Valdominos yo creo que nos puede comentar un poco al respecto, cuál es la perspectiva que tenemos, doctor. Sí, mira, platicando con Luis y con los compañeros a nivel latinoamericano, México ha tenido como un impulso importante, ¿no? Ha ido consolidando centros, de hecho hay más de 50 centros ahorita participando en CLACSO, pero además, bueno, hay otros que estamos en cierres que queremos integrarnos a este proceso. De hecho, en febrero nosotros en el postdoctorado de Sistemas de Evaluación de la Calidad Educativa tendremos la posibilidad y la potencialidad de integrarnos a CLACSO con un centro de investigación aquí en Zamora. Estamos consolidando este trabajo. El día de hoy, ayer y mañana vamos a tener procesos para terminar de afinar un trabajo que va a ser un segundo informe a nivel internacional sobre la calidad educativa desde aquí, desde Zamora, desde Michoacán, y este proceso nos dará para podernos integrar en un centro de investigación que no solamente permee aquí en Michoacán, sino que sea incluso un positivo espacio y un lugar potencial para la investigación a nivel latinoamericano. Es decir, una propuesta que se genera aquí, pero que está con la aspiración, con la visión de integrarse a este proceso latinoamericano, porque del cual, hasta donde yo entiendo, usted me dirá, doctor, hemos estado un poquito al margen. Imaginaos cómo estamos nosotros en esta integración de América Latina y el derecho a la educación. Lo que sucede más aquí, Raúl, es que finalmente las ciencias sociales han sido como, digamos, relegadas en un sentido estricto en la propia investigación, porque finalmente el CONACYT, que es el organismo más grande que tenemos para los temas sobre investigación, tiene mucho que ver con las ciencias naturales, ¿no? Con investigaciones en biología, en medicina, pero lo que tiene que ver con la ciencia social, filosofía, historia, educación, tenemos un espacio muy mínimo de participación. Creo que hay una idea con Luciano Concheiro, que va a ser el nuevo subsecretario de Educación Superior, de darle vuelta a esta idea, a esta situación, y que sean ya las ciencias sociales un espacio importante de discusión, de análisis y sobre todo de propuesta de políticas educativas y políticas públicas, porque finalmente los investigadores no solamente tienen que dejar su investigación propia en el campo en el que están, sino tienen que permear más allá. O sea, que esta investigación surja y pueda posibilitar que tenga un proceso mucho más amplio, ¿no?
porque nos quedamos en las investigaciones de nosotros, y como te digo, aquí en México es muy dado de que sí hay muchos investigadores. El caso del Colegio de Michoacán, de centros aquí cercanos, está el ITESO, sí, pero sí, que no trascienden. se convierten en realidad. cúpulas Sí, sí, de sí. cristal donde pues, no permea hacia la sociedad, y en el caso específico de la pedagogía, que entiendo es tu especialidad, Sí, doctor, sí. pues ahí es importantísimo que estas investigaciones aterricen, y nos falta, ¿verdad? Nos falta en ese Sí, ámbito. hay un desbalance, ¿no? Hay muchas investigaciones, pero no hay un proceso que se concrete más allá de la investigación centrada en las escuelas, universidades, sino que vaya más allá a la sociedad civil, a la comunidad. Creo que esta es nuestra tarea. Yo creo que para aterrizarlo un poco, y si bien entiendo lo que me dices o aportando un poco a ello, yo diría que pues simple y llanamente no había un interés real y profundo de regímenes anteriores, de gobiernos anteriores en nuestro país, por apostarle a la educación, y mucho menos a la educación en las ciencias sociales. Eso es una realidad que creo vivimos pues todos los que hemos pasado por las universidades, y hemos visto, sobre todo en últimas fechas, los tremendos recortes al presupuesto, el desinterés marcado por invertirle a la ciencia y a la educación. Creo que va por ahí, y yo creo que vamos a regresar con esto en un momentito. Vamos a ir a un corte, ya tenemos planteado, creo, un poco el panorama que tenemos. Vamos a ir a un corte, es muy breve. Pues estamos, como pueden ustedes ver, con invitados de un altísimo nivel, representantes de las ciencias sociales, de la pedagogía, de la educación, este instrumento fundamental sin el cual las sociedades pues no son, aquí en nuestro estudio. Así que quédese con nosotros, regresamos en un momento. Esto es A Fondo, el derecho a la educación. Megacable informa, en apoyo a las familias damnificadas de Sinaloa. Después de las fuertes lluvias registradas en el estado sinaloense, cientos de familias han quedado desamparadas. Es el momento de apoyar a nuestros hermanos sinaloenses. Puedes mandar tu donativo a las diferentes cuentas del DIF AOME, Salvador Alvarado y el DIF estatal de Sinaloa. Nuestros hermanos sinaloenses nos necesitan, unidos todos por Sinaloa. ¿Perdiste el inicio de la temporada de MLB Extra Innings? No importa, porque todavía hay mucho que ver. Disfruta hasta más de 40 partidos semanales, vívelos en HD y también en todos tus dispositivos a un superprecio. Contrátalo hoy mismo y sé parte de toda la acción de MLB Extra Innings. Con Megacable ya nada es igual. Fox Premium Apan TV. Imagina tu empresa, imagina su telefonía conectada y operando con la mejor tecnología en conmutadores. Imagina conectar todas tus sucursales, contestar tu extensión en cualquier dispositivo o vivir una videollamada. Imagina conectar las líneas telefónicas que tu empresa requiera, tener soporte 24/7 y llevar tu comunicación a la nube. No importa el tamaño de tus planes, tenemos una solución en conmutadores para tu empresa. Con Hola, eso que imaginas se puede. La solución está a una llamada: 9690-6000. Meganoticias.mx, el único portal informativo en México donde puedes ver todo el acontecer de tu ciudad en video. Entérate en vivo con los noticieros de tu ciudad o consúltalos en el momento que quieras. Interactúa con nosotros en redes sociales. El valor de estar bien informado por Meganoticias.mx. Y regresamos en este espacio a fondo con un tema fundamental, la educación
el derecho a la educación. ¿Dónde estamos parados en nuestra región, en México, en América Latina? ¿Qué tanto esto, que es un derecho reconocido universalmente, se cumple? ¿Cuánto nos falta para que realmente podamos decir que hay un derecho a la educación para todos y cada uno de nuestros jóvenes estudiantes, de las personas que quieren formarse y desarrollarse? Doctora, pues dentro de esta organización en la cual forma parte y que entiendo es como una sombrilla que agrupa, pues como decía, desde organizaciones estudiantiles, académicas, de investigación, no sé, de populares, de todos sentidos, que luchan en común por un principio fundamental, el derecho a la educación. Platícanos un poco más de esto y dónde estamos parados en América Latina, en la región, tal vez aquí en México, en cuanto al cumplimiento puntual de esto, el derecho a la educación. Sí. Ciertamente hay avances y retrocesos en cuanto al derecho a la educación. Nosotros hemos visto con muchísimo placer que las constituciones y políticas educativas en el mundo entero han incluido el derecho a la educación. El grave problema es que se ha quedado o se ha reducido ese derecho a la educación en un fetiche político, en un fetiche jurídico, donde está colocado dentro de estos elementos legales, pero no necesariamente se garantiza la plenitud o el ejercicio pleno de este derecho. También vemos con mucha preocupación el crecimiento, se garantiza, entre comillas, el derecho a la educación, pero no siempre es la educación pública. Es decir, el aumento creciente de la privatización de la educación, lo hemos visto, no solo en el ámbito latinoamericano, sino en el ámbito mundial. También preocupa cómo esta educación no necesariamente accede a todos los géneros, las etnias, el sexo, las razas. Es impactante cómo por eso la CLADE ha procurado una movilización no solo mundial, sino regional, que apueste a la inclusión de niñas, a la inclusión de todo lo pluridiverso, y necesariamente que pueda trascender a ese fetiche jurídico a una realización muchísimo más plena. Entonces, ciertamente hemos avanzado porque es indiscutible la inversión que se hace, pero a veces esa inversión se utiliza con múltiples propósitos y no siempre está dirigido a la población más vulnerable en la educación y quienes más lo necesitan, que pueda trabajar la inequidad social, que es el objetivo principal de la educación, lograr la transformación social. Eso está bien interesante porque podríamos decir, bueno, y la educación, el conocimiento, ¿para qué? En términos sociales, ¿no? El saber por saber, ¿no? Es una herramienta fundamental, o así se interpreta como una herramienta fundamental para dar oportunidades, para generar una justicia social, así lo entienden. Ciertamente, la educación debe estar dirigida a un nuevo relacionamiento social, a una nueva ciudadanía, a un sujeto que sea no solo protagonista de su propia historia, sino que también se conecte con la identidad de su país, de su región, y que sea capaz de aportar de manera propositiva a la transformación de su entorno. En esa educación es por eso que nosotros hemos iniciado desde el 18 de octubre y vamos a realizar hasta el mes de julio del 2019 una movilización regional que se denomina Por una educación emancipadora. Perdón, regional se refiere a toda América Latina. Esto es a nivel América Latina. América Latina y el Caribe. Países. Sí, excelente. Ciertamente este movimiento que se denomina Educar por la Libertad, desde y para la libertad, una educación que sea garante de derechos. Y queremos resaltar el elemento emancipador porque no es cualquier educación, es aquella que propicie no solo sujetos que sean críticos, que sean autónomos, que se genere esta nueva ciudadanía, sino que también valore lo popular, valore el arte, la lúdica, las ciencias sociales, que todo eso que hemos invisibilizado históricamente se pueda revalorizar y que por supuesto que se pueda generar una nueva construcción. Es muy importante señalar los aportes que se han venido sistematizando, es decir, que esto no es un solo movimiento en resistencia, es una resistencia que está en movimiento
porque hacemos investigación, hacemos acciones contundentes en la procura de poder hacer una incidencia social y política. Es decir, nuestro papel va muchísimo más allá, es mucho más trascendente cuando queremos generar una nueva ciudadanía. Este es el material que se acaba de producir y compartir y socializar en esta 10ª asamblea, que tiene que ver con la incidencia política de la sociedad civil por el derecho humano a la educación. Y también se ha generado la Carta de Bogotá, que se puede conseguir por internet en la página de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, donde precisa cada uno de los elementos que han sido cruciales. Nuestra apuesta es hacia la despatriarcalización, nuestra apuesta es hacia la autonomía, hacia la generación y revalorización de la pluridiversidad dentro de la educación. Bueno, ahorita estamos en un momento histórico, hablábamos de adelantos, de retrocesos en estos procesos de reivindicar la educación como un instrumento de justicia social y de desarrollo de las personas y las sociedades. ¿Qué tanto le pega? Yo me imagino a esto, pues de repente en algunos lugares como que recibiendo hasta oposición, ¿no? Tenemos procesos complicadísimos en Brasil, tenemos en varios países, ¿no? Procesos que están pues como que tirando hacia otro lado y descartando los procesos educativos en este sentido liberador, ¿no? ¿Cómo se ve esa perspectiva? Y si nos puede comentar brevemente, y en México, ¿cómo estamos en ese aspecto? Sí. Ciertamente has dicho algo que para nosotros es muy clave. No es igual hacer resistencia en un ámbito que sea favorable para la resistencia que cuando tú estás en un contexto que amenaza todo el pensamiento liberador y alternativo. Lo que nosotros hemos tomado como una decisión es primero apostar a la articulación, asumir que esto no es un esfuerzo individual, que esto es una apuesta hacia una construcción que es colectiva, es un entender que juntos podemos construir esa otra educación no solo con la que soñamos, sino con la que también nos merecemos en esta dignidad humana que nosotros queremos reedificar. Ciertamente es difícil, pero también hay posibilidades. En México estamos en un momento favorable para esas posibilidades, pero sí quiero resaltar que independientemente de este contexto que es hegemónico contra la educación y contrahegemónico, siempre existe la esperanza. Hay horizontes de sentido, como lo han señalado nuestros grandes maestros emancipadores en América Latina. Existe una posibilidad y es precisamente desde la emancipación de nuestros propios pensamientos donde surge donde se puede fertilizar todas estas propuestas, estrategias, investigaciones y opciones. México es un buen momento para que se pueda cristalizar algo que no surge desde ahora, sino que se viene gestando. Es un México articulado en toda América Latina y que perfectamente creo que puede, si actuamos en concordancia con lo que hemos soñado juntos, creo que sí se va a poder concretar. Bueno, pues sería muy, muy interesante que el doctor Bonilla nos platique un poco en el ámbito específico del estudio de las ciencias sociales, cómo estamos, en dónde estamos parados también en este momento histórico. Esta candidatura, de acuerdo con lo que nos acaba de comentar, pues nos habla de eso, ¿no? De que en esta región específica nuestra, en el Caribe, en esta región, digamos, en la zona alta de nuestra América Latina, hay una candidatura fuerte y eso da otra perspectiva. Platíquenos un poco cómo percibe esta candidatura suya al Claxo en este momento histórico y qué papel juega o puede jugar México en este momento histórico para América Latina. México es un gigante de las ciencias sociales. A veces los medios de comunicación dominantes, no es el caso de tu espacio, pero el dominante, no visibilizan el tema de las ciencias sociales. Y México ha vivido 4 grandes momentos que han impactado a todo el continente. La producción en los proyectos de independencia fue muy abundante y tuvo una influencia enorme en América Latina. Después de los proyectos de independencia y el propio desembarco del capitalismo en la región, México también representó
un reservorio ético del pensamiento contestatario que influyó mucho en América Latina. Recordemos cómo las primeras organizaciones sindicales tienen una historia en México y esas no estaban aisladas del propio movimiento de reflexión intelectual académico. Y luego hay un tercer momento en el marco de las terribles dictaduras que recorrieron el continente, que expulsaron a cientos y miles de académicos de toda la región. Claro. México los acogió y hibridó pensamiento propio, el pensamiento potente mexicano con el de los pensadores críticos de todo el continente, siendo nuevamente un faro de luz. México ha sido siempre un gran gigante de las ciencias sociales, y hay una cuarta etapa, que es la etapa actual, la etapa en la cual México está repensándose en la construcción de una América distinta, una América que pueda ser justiciera, igualitaria, y ahí cuenta hoy, dentro de Claxo, con más de 80 centros de investigación afiliados al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que incluso en medio de situaciones muy adversas desarrollan una labor maravillosa. El propio Colegio de Michoacán, acá en México, en medio de adversidades, de limitaciones presupuestarias, ha hecho una labor muy potente e importante en la materia. Y quiero subrayar que México es el único país, producto de la tarea que han hecho los investigadores, que logró presionar y convencer al CONACYT de México para que otorgara a Claxo 500 becas. Y hoy Claxo tiene una bolsa de administración de 500 becas para toda América Latina y el Caribe, de investigadores que vienen desde otras latitudes a hacer sus proyectos de investigación en México y de mexicanos que van a otras latitudes a hacer proyectos de investigación. México es uno de los, quizás de los 4 gigantes hoy de la investigación en las ciencias sociales, a pesar de que se invisibiliza en los medios. Y precisamente mi candidatura reivindica eso, cómo precisamente el pensamiento crítico del Caribe ha crecido en las últimas décadas, cómo el pensamiento de la región andina, fundamentalmente Ecuador, Colombia y Venezuela, se ha desarrollado de una manera muy potente, cómo el pensamiento de Centroamérica, a pesar de las profundas limitaciones, a pesar que los gobiernos no desarrollan programas de maestría y doctorado en muchos de sus países, el pensamiento crítico se ha abierto espacio y hoy tiene productos muy importantes, y por supuesto México. La influencia de México en lo que es el Gran Caribe representa una posibilidad de repensar las ciencias sociales en el continente. Mi candidatura es la candidatura del Gran Caribe. Nunca Claxo en los 50 años ha contado con un secretario ejecutivo del Gran Caribe. Por lo general, o todos sus secretarios y secretarias ejecutivos han sido de Argentina, de Uruguay, del sur de Brasil, y hubo el caso de Bolivia. Pero del Gran Caribe no ha habido hasta ahora un secretario ejecutivo, y mi candidatura expresa no algo a título personal, sino cómo las ciencias sociales en la región han logrado un puesto para poder aspirar incluso a conducir el organismo más importante de las ciencias sociales en el mundo. A mí me encanta, doctor, que cuando usted dice el Gran Caribe, yo me siento incluido. Y pues mi madre es de Veracruz, tenemos mar precioso hacia allá, y sabemos que México cuenta con esta parte del Caribe, pero a veces no nos pensamos así. Me gustaría que el doctor Valdovinos nos platicara un poco, nos diera su visión de cómo se integra México con esto. Nada más que ya me están llamando a un corte, está bien interesante esto, yo creo, al menos para un servidor, yo creo que para nuestro público también está siendo muy, muy interesante. ¿Qué les parece si nos vamos a un corte? Nos vamos a un corte, es muy breve, no le cambie, porque regresamos con más el derecho a la educación y este nuevo proyecto, esta nueva propuesta latinoamericana y cómo se inserta México en este contexto. A lo mejor hablamos un poquito del discurso de la Cuarta Transformación, a lo mejor ahí embonamos. Regresamos en un momento, esto es A Fondo, el derecho a la educación. Megacable informa, en apoyo a las familias damnificadas de Sinaloa. Después de las fuertes lluvias registradas en el estado sinaloense, cientos de familias han quedado desamparadas. Es el momento de apoyar a nuestros hermanos sinaloenses. Puedes mandar tu donativo a las diferentes cuentas del DIF AOME, Salvador Alvarado y el DIF estatal de Sinaloa. Nuestros hermanos sinaloenses nos necesitan, unidos todos por Sinaloa.
APAN TV. ¿Te perdiste el inicio de la temporada de MLB Extra Innings? No importa, porque todavía hay mucho que ver. Disfruta hasta más de 40 partidos semanales. Vívelos en HD y también en todos tus dispositivos a un superprecio. Contrátalo hoy mismo y sé parte de toda la acción de MLB Extra Innings. Con Megacable, ya nada es igual. Muchas gracias por continuar con nosotros en este espacio a fondo dedicado el día de hoy a la educación, el derecho a la educación y el contexto latinoamericano, el nuevo momento histórico que está viviendo México, que debe ser sin duda un gigante de grandes ligas, ya lo decía el doctor Luis Bonilla, en el ámbito de las ciencias sociales y también, por supuesto, en el impulso a la educación en Latinoamérica. Tenemos potencial. Doctor Valdovinos, ¿podría platicarnos un poco cómo se inserta México en este momento histórico específico, en estos procesos, cómo estamos y cuál es la perspectiva que ves hacia adelante, doctor? Sí, yo creo que en este momento de clave histórico con el asunto de esto que llaman la Cuarta Transformación, que más que un asunto político tiene que ver con una reconstrucción incluso de nuestro artículo 3º, ¿no? Cómo nos volvemos a recoincidir o retomar la idea central de la formación integral del ser humano y de una visión de calidad educativa más allá de solamente un asunto mercantil, sino que tenga que ver con un desarrollo de todas las potencialidades humanas y que desde incluso Obrador está planteando abrir 100 universidades a nivel nacional. Parece que a Michoacán nos tocan 5. Ojalá que estas universidades logren potenciar. Como un paréntesis, aquí en nuestra región brillan por su ausencia las instituciones de educación pública, salvo muy honrosas excepciones donde pues está dando la batalla, pero todo está privatizado, la educación como un negocio, y bueno, los resultados no siempre son los que... Parece que nos toca alguna cercana, ¿no? Pero bueno, tenemos la Universidad de la Ciénega, la UPN aquí, el Tecnológico, tanto el que está aquí en Zamora como la subsede aquí en Jacona del Tecnológico Purépecha. Sí hay educación pública, pero digo, efectivamente falta un impulso mucho mayor. En esta parte que decía, yo creo que México puede insertarse en una discusión mucho mayor. Y nosotros desde aquí, desde Zamora, estamos planteando que nuestro centro de investigación sea esto, ¿no? Sea un parteaguas donde pudiera desde ahí generarse conocimiento. ¿Qué pretendemos en el centro de investigación? Pretendemos que sea el espacio de discusión latinoamericano. No solamente sería un espacio para los propios de Michoacán, sino, ya decía Luis hace rato, de manera muy acertada, una sede latinoamericana, una sede latinoamericana que pudiera llegar 5 o 10 compañeros de nivel latinoamericano a generar una discusión con nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo en el postdoctorado? De hecho, esa es la idea. Postdoctorado aquí en Zamora. Tenemos la posibilidad, y de hecho lo podemos anunciar, en febrero iniciaríamos también 3 postdoctorados. Junto con la inauguración del centro, vamos a plantear 3 postdoctorados, una segunda vuelta a este capítulo de sistemas de evaluación de la calidad educativa, y también tenemos la propuesta de un postdoctorado que tenga que ver con el complejo de industria cultural, y otra más sobre pedagogías críticas y educación popular en el siglo XXI. Entonces, vamos a diversificar el campo de discusión, porque el postdoctorado no es un espacio solamente de estudio, es sobre todo de construcción de conocimiento. Claro. Y creo que nos hace mucha falta desde aquí generar estos procesos. ¿Cómo nos insertamos? Yo creo que México tiene que empezar a discutir esto. Tenemos un problema mayor en México. Nos han vendido la idea a partir de la reforma educativa de que nomás estudies un diplomado, un curso, un espacio pequeño de estudio, pero no a largo plazo, sino somos muy cortoplacistas. Entonces la idea es cómo generamos un proceso mucho más amplio y un proyecto de nación, pero también proyectos de investigación que permeen en la sociedad, que nos hace falta, yo creo, ahí entrarle a esta discusión, ¿no? Y desde acá, desde Michoacán, desde Zamora, desde la UPN, estamos ya en esto. Pues desde ya hay que apoyar este proyecto, todo lo que tenga que ver, siempre digo, todo lo que se le invierta a educación, pues nos saca de este marasmo de violencia, nos saca de esta degradación en la que estamos viviendo. Y en la perspectiva latinoamericana, doctor, me avisan que nos quedan un par de minutitos.
si nos pudiera pues ayudar a cerrar un poco la reflexión del momento precisamente histórico en el que se está dando este proceso aquí en Zamora, en Michoacán, la posibilidad de desarrollarnos en este espacio, la posibilidad de incidir, incluso no solamente integrarse, sino además incidir y aportar. ¿Qué perspectivas ve usted en ese sentido? Yo estoy feliz y esperanzado con la nueva administración. Y disculpe que lo diga en esos términos, Vale. porque uno de los investigadores más importantes de México, incluso llegó a escribir su candidatura para la Secretaría Ejecutiva de Claxo, es el doctor Luciano Concheiro, un especialista en investigación agrícola, en transformaciones sociales estructurales, que fue durante 6 años miembro del comité directivo de Claxo. Un auténtico académico, un hombre de carrera, de conocimiento y que tiene una perspectiva. Y comprometido con la transformación, fue convocado por López Obrador para ser el subsecretario de Educación Superior. Ajá. Y él, un gran amigo de quienes estamos en Claxo y amigo personal, se ha comprometido públicamente en profundizar el apoyo a las ciencias sociales en México y vinculada, no aislada, sino vinculada a los procesos en América Latina. Vienen tiempos hermosos, vienen tiempos de reinventar, de soñar. Demos una oportunidad a esta gestión que está comenzando, que también tiene mucho ya al convocar a las mentes más lúcidas y más comprometidas con la transformación social. No solo intelectuales académicos con títulos, sino que tienen todos los títulos, todas las credenciales, pero que han demostrado en su trayectoria de vida estar profundamente comprometidos con la transformación social. Y eso es parte de lo nuevo que México le está mostrando a América Latina, en un tiempo de desesperanza, en un tiempo en el cual señores como Bolsonaro asumen el poder diciendo que van a perseguir a toda la izquierda, que la izquierda se debe ir de Brasil. Bueno, compañeros como Luciano Concheiro, un demócrata cabal, un hombre de ideas progresistas y transformadoras, va a estar al frente de toda la transformación del sector de la educación superior en México y de la investigación en ciencias sociales. Son tiempos de esperanza. México está señalando un norte de transformaciones para todo el continente. Pues ya en alguna otra ocasión me gustaría que como especialista en los temas de las ciencias sociales entráramos un poco a este tema de los flujos y reflujos y cómo se mueven los polos de desarrollo en este sentido y cómo pues, se ha transformado el momento histórico que se vivió hace 10, 15 años en todos estos procesos en América Latina, en qué punto estamos, y también una visión crítica, ¿no? En una ocasión que nos visite, doctor, siempre están las puertas abiertas. Doctora, nos quedan pues contados segundos, nada más si nos puede pues dar una conclusión. Sobre todo me interesa que a la gente le quede claro esta composición diversa de estos espacios, que nos platique cómo se percibe pues esta organización muy plural, entiendo yo, diversa, y si nos puede aportar un poco en México, de qué tamaño somos, quiénes participan concretamente y de qué manera se puede uno, porque seguramente hay muchos profesores interesados en este tema, se puede uno acercar a esta participación. Sí, el símbolo que hemos utilizado está acá reflejado y es bien importante porque nada es neutro. Y la imagen tiene muchísimo sentido. Y esta circularidad es lo que nosotros queremos promover. Queremos propiciar la valoración de la diversidad. Es por eso que existe una constitución que no es solo de redes, de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, sino todo aquel que apuesta a la educación como un derecho inmanente, inalienable y no negociable, tiene las puertas abiertas en la CLADE y en todos estos espacios que nosotros estamos abriendo. Solamente quiero cerrar apostando a un horizonte de sentido esperanzador y asumir que en eso nos une, nos hace comunidad los que estamos acá presentes, y es que la formación es una posibilidad certera de transformación. Entonces creo que formándonos nos transformamos y esa es la apuesta de este equipo. Bien, si nos puede, le quería que me agregara un poquito más sobre el tema de específicamente en México, qué organizaciones, tenemos ya algún avance en ese sentido, organizaciones participantes, sectores, personalidades, qué trabajo se ha realizado o hacia dónde apunta el trabajo para acercar esto. Entiendo, se está trabajando, por ejemplo, con la UPN y veo que esto tiene que ver, por ejemplo, mucho con el trabajo directo con los estudiantes y los profesores. Sí.
participan dentro de la CLADE algunas organizaciones que tienen un recorrido histórico en México. Una de ellas tiene que ver con el Centro de Educación Popular Latinoamericana, que es el CEAL, que está presidida por Óscar Jara y que tiene una representación bastante numerosa y sustanciosa en muchos estados de México. Sí, la subsecretaría funciona acá en el país y así se le suman muchísimas organizaciones. En este momento se está conformando la coalición, que es la articulación de todos estos elementos. Lo interesante de esto es que no hay una homogeneidad en la constitución estructural y administrativa de la CLADE acá. En esa diversidad nos arropa y nos invita a todos. Es diversa y estamos en un momento que seguramente ya el año próximo va a tener la partida o la emergencia de la nueva coalición del derecho a la educación pública mexicana. Muy bien. Doctor, nos están regalando unos minutitos extras. No quisiera pues, desaprovechar la oportunidad, ya decía yo, para que con sus conocimientos, con su perspectiva, nos platique un poquito más de esto que a mí me inquieta mucho. Estamos viendo, aprovechando, pues nos salimos un poco del tema de la educación, pero es que también tiene que ver con esto, ¿no? En América Latina vimos un auge de movimientos surgidos democráticamente, de gobiernos electos con una visión diferente al discurso neoliberal, y ahorita vemos cuestiones que no esperábamos ver hace algunos años atrás, como bien lo mencionaba, el recién electo presidente de Brasil, Bolsonaro, quien prácticamente, textualmente, se manifiesta con un discurso fascista, ante cámaras y saca a los militares a la calle en su primer día. Se ven cosas extraordinarias, se ve una persecución de un académico que tiene un perfilazo, Rafael Correa, expresidente de Ecuador, que realizó una transformación a todas luces excepcional, reconocida por todas partes. Sin embargo, hay una como contracorriente ahí. ¿Qué es lo que está pasando? Y bueno, ya tenemos una perspectiva, nada más por mencionar estos dos, pero a nivel latinoamericano, ¿qué es lo que está sucediendo desde la perspectiva de un investigador de las ciencias sociales? ¿Qué es lo que vemos allá y qué es lo que vemos que sucede aquí en México? Que después de años de neoliberalismo, pues de repente la gente dijo, no, vamos a probar algo diferente. ¿Qué está pasando, doctor? Bueno, en las ciencias sociales, y sobre todo los investigadores llamados progresistas e incluso de izquierda, nos gusta a veces cortarnos las venas. Somos demasiado pesimistas en los análisis. Evidentemente, en los que estudiamos el movimiento social sabemos que hay, como tú señalabas, flujo y reflujo, o sea que no hay un movimiento lineal nunca en la historia de la humanidad. Pero también sabemos, y es lo positivo y lo que yo quiero resaltar en la actual coyuntura, que Brasil de hoy no es el Brasil de hace 30 años, cuando fuimos al primer foro social en Porto Alegre, donde había una dispersión de todas las fuerzas en el continente, donde era imposible hablar de los derechos de las mujeres, por ejemplo, o los derechos de la sexodiversidad. Era imposible siquiera pensarlo. Sí. Teníamos que juntarnos todos, lucecita tras lucecita, de país por país, casi para intentar hacer una llamita pequeña que era el foro social en Porto Alegre, que le dijera al mundo, seguimos luchando por un mundo distinto. Y que tuvo mucho peso al final de cuentas, si lo vemos en perspectiva, ese foro hoy fue una chispa que encendió muchos fuegos. Pero hace un mes se dio una manifestación de millones de mujeres en Brasil, diciendo que estaban dispuestas a resistir el fascismo que planteaba Bolsonaro. Una manifestación de esas dimensiones era imposible pensarla hace 30 años. Hay un acumulado histórico. Se dieron manifestaciones de sexo diversos como era imposible verlas en el continente. Hemos avanzado, tenemos 30 años de luchas y de acumulación. La derecha logró coyunturalmente cambiar por momentos la correlación de fuerzas. Pero si nosotros seguimos cortándonos las venas y no viendo lo positivo, vamos a permitir que la derecha siga avanzando. Ahora bien, no todo lo que está hecho está bien. Yo creo que el mensaje de Brasil es que la izquierda tiene que revisarse. Hay cosas que deben cambiar. El mensaje, como yo lo estoy leyendo, de Brasil es que hay que aumentar la Contraloría Social y Ciudadana sobre la gestión pública. La gente quiere mayor transparencia en las cuentas, quiere que los dirigentes
sean de derecha, de izquierda, de centro, vivan como dice. La política no es un modo de vida. La política, desde el punto de vista del cambio, es una entrega. Quien entre a la política, como bien lo dice Mujica, debe entrar no a hacerse rico ni a hacer dinero, sino a comprometerse con las transformaciones. Y son muchos, son millones y millones, no porque uno u otro cometa un error, debemos dejarnos y arrinconarnos. La historia de las transformaciones, los gobiernos progresistas son de miles de mujeres y hombres que entregaron sus vidas. Chávez es un ejemplo de cómo entregó su vida. Se habla mucho de Chávez y hoy nadie ha podido demostrar que Chávez tuviera una cuenta con $1 en ningún lado. Es un hombre que entregó su vida por la transformación y es un ejemplo de dignidad para América Latina. ¿Cuánto no hablaron de Fidel Castro? Incluso la revista Forbes dijo que era uno de los millonarios más grandes que tenía el mundo. Bueno, Fidel Castro murió, ¿y dónde? No hay ningún sitio que se le haya podido comprobar que tiene esos dineros. O sea, la derecha hace propaganda que a veces nosotros repetimos de manera irreflexiva. Pero lo que sí es cierto es que los pueblos quieren gobiernos que hagan presupuesto participativo, que sean mucho más transparentes en la gestión, que hagan rotación de cargos. La gente, el pueblo quiere que así sea de derecha o de izquierda, nadie permanezca mucho tiempo en el cargo, que el que estuvo en un alto cargo después vaya nuevamente al cargo de menor nivel a demostrar que todo lo que dijo en el alto cargo se puede hacer desde abajo. Son las lecciones del siglo XXI. Tenemos que aprender en este pequeño reflujo cómo el pueblo nos está enseñando hacia dónde quiere orientar los cambios, y la inteligencia de las ciencias sociales de la izquierda tiene que ser cómo tomamos esto, lo transformamos para producir una nueva esperanza. Y México es clave en eso. Eso es lo que estaba yo pensando precisamente, que ojalá que nosotros como pueblo, como nación, y por supuesto a quienes se les ha dado la confianza para ser parte de este proceso, nuestros gobernantes, entiendan esto que usted ha comentado. Doctor, muchísimas gracias, de verdad. A ti, Raúl. Muchísimas gracias a nuestros 3 invitados de lujo, de verdad, doctores, todos ellos especialistas de altísimo nivel en sus áreas. Muchísimas gracias y siempre las puertas abiertas para ustedes. Nos vamos. Ya nos vamos, tuvimos este programa especial dedicado a la educación, el derecho a la educación y cómo se inserta México en este momento histórico para que logremos, con esperanza siempre y con buena actitud, como nos demuestra el doctor Luis Bonilla, avanzar hacia adelante, hacia lograr este derecho fundamental, la educación, nada más, de eso se trató. Muchísimas gracias de verdad, y lo esperamos en una emisión más de A Fondo.